si querés. Ahí podés activarte el mic, Marina. Ahí. Ahora sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Me siento muy honrada de ser parte de este equipo de profesionales a los cuales estuvimos charlando de diferentes culturas, de diferentes países, pero con una capacidad realmente, con un currículum impresionante. Cuando nos invitaron a formar parte de esta diplomatura, estábamos todos muy contentos. Nos agradó muchísimo la posibilidad de dar cuenta de temáticas tan importantes, y más en este momento donde el aprendizaje y la dificultad del aprendizaje, en una cuestión coyuntural, están al borde, pero bueno, es algo de trayectoria en el cual queremos formar a diferentes profesionales en el cual necesiten conocer lo que nosotros tenemos para brindarles. Realmente es muy apasionante, la temática es diversa, con todo lo que implica, las dificultades en la transmisión de los conocimientos, tanto para los niños y para los adolescentes, y bueno, cómo los profesionales pueden abordar y ayudarlos desde su conocimiento y el conocimiento que le vamos a aportar nosotros, herramientas para esto, ¿no? Así que bueno, realmente es muy apasionante toda la temática que hay, toda la bibliografía que se va a desarrollar, y entiendo que los profesionales, mis colegas, están más que capacitados para aprender. Somos muchos profesionales, y estamos todos divididos por áreas, al cual, bueno, nos sortearon a ver qué nos toca dar a cada uno, pero yo propuse que quiero estar presente como alumna, porque realmente va a ser un placer escuchar a las personas, a los profesionales de Cuba, a los profesionales de Colombia, que tienen para dar y que saben muchísimo. No está para perdérselo bajo ningún concepto. Digamos, lo que no me toca a mí lo quiero escuchar y lo quiero aprender una vez más. Sí, todos estamos con la misma expectativa. Creo que el gran desafío que atravesamos es el trabajo interdisciplinario y el trabajo en equipo, y entonces, bueno, de ahí va esta propuesta que surge como una propuesta que viene a sumar miradas que nos permitan seguir cavando aún más profundo sobre el acompañamiento en estas dificultades, para poder ofrecer un servicio que sea lo más eficiente posible y que ayude al máximo posible también a las personas. El trabajo interdisciplinario es a lo que hay que apostar fuertemente, porque como decía una profesora mía en la facultad, el ser humano lo dividimos para estudiarlo, pero es uno solo, sigue siendo una unidad. Así que bueno, ahí estamos armando nuevamente todas estas partes, ¿no? Algo bueno. muy interesante del curso, que aprovecho para expresar, ya que vos lo dijiste, es que al ser la temática tan amplia, cómo vamos a tocarla, bueno, es como que las herramientas de la metodología no sirve solamente para psicólogos, para psiquiatras, sino sirve en general, para todos los profesionales que asistan cualquier problemática de salud mental de los niños y del aprendizaje particularmente, pero realmente son herramientas muy innovadoras, y así como innovadoras, también es fáciles de accionar con esto. Entonces eso es lo muy interesante, porque es como que fácilmente, a medida que vayan obteniendo ciertos conocimientos, los alumnos van a poder ya ir implementándolo. Entonces, bueno, para eso nosotros tenemos pensado el curso en una parte teórica y en la práctica ya empezaría ya con casos clínicos,
desde las primeras etapas de las primeras clases ya del curso, en donde los profesionales de diversas áreas pueden traer casos clínicos, enviar casos clínicos, y siempre va a haber un espacio para que nosotros aportemos nuestra mirada y cómo desde esta propuesta de la mirada del estilo vincular temprano y la importancia en el aprendizaje, bueno, poder solucionar ciertas problemáticas, pero es para distintas áreas, digamos, no está enfocado directamente en la gente que se dedica solamente a salud mental. Es Bien. muy rico y muy interesante y muy agradable, digamos, a poder abordar estos contenidos y estas formas y estas miradas. Bien, Diego, si te parece, las personas dejaron algunas preguntas cuando se inscribieron. Algunas personas dejaron algunas preguntas al momento de inscribirse. Te voy pasando algunas de ellas, les voy pasando para que podamos brindarles respuesta. Una pregunta es, ¿debido a qué se forman esos vínculos tempranos y no otros? Digamos, ¿hay un número limitado de tipos de patrones vinculares? ¿Por qué no hay más? ¿Y por qué se dan los que se dan y no otros? Con otras combinaciones u otros patrones vinculares. La pregunta la dejó Pablo. Perfecto. Yo esta pregunta, si bien voy a dejar que lo desarrolle la doctora Marina Meyer, solamente quiero hacer una acotación, y es que sí, el curso está focalizado en lo que es la teoría del apego de John Bowlby y el desarrollo posterior de otros autores que se basaron en él. La respuesta a esa pregunta, ahora vamos a desarrollar un poquito de qué se trata, ¿no es cierto? Pero bueno, la respuesta concreta a esa pregunta es que la teoría de John Bowlby, él describe de una manera determinada y se tiene que limitar a ciertos patrones de apego, porque si no, ya nos iríamos a la subjetividad, que tendrían que ser infinitas miradas, infinitos patrones, en donde es lo que nosotros, por supuesto, apuntamos a tener, una mirada así, pero con una base y una herramienta de metodológica, con una forma de pensamiento estructurada desde un lugar determinado. Digamos, más que, yo diría que no es que hay ciertos patrones de apego, sino que se toma de alguna manera como forma didáctica y como unas herramientas para poder implementar ciertos patrones de apego y ciertos que son más definidos. Pero bueno, no nos olvidemos que en el medio está la subjetividad, que es infinita y que es único, cada persona es único y cada niño es único, adolescente y cada padre también, ¿no es cierto? Pero bueno, me gustaría que la doctora se explaye un poquito sobre la teoría del apego, así brevemente, ya que, bueno, hablar de estilo vincular temprano es nada más y nada menos que tomar a John Bowlby como referente de esta teoría, y bueno, y el fundamento de la base de la propuesta justamente está en él. Marina. ¿Puedes activar el micrófono, Marina? Ahí está. Ahora sí. Hola. Bueno, sí, coincido con el doctor. En realidad lo pensaba cuando escuchaba esta pregunta, que hay una forma, o esta es una forma de sistematizarlo, ¿no? Que Bowlby utilizó para poder definir las diferentes formas de hablar desde el apego, pero como dice Diego, son infinitas, pero una forma de sistematizarla tiene que ver con poder nombrarlas y encauzarlas con estos determinados títulos o patrones de apego, como se llama. Desde la teoría de apego, a partir de Bowlby, se ha podido estudiar cómo el sistema de la conducta de apego del niño,
como su vinculación y su forma de exploración con sus bases primarias o con sus vínculos primarios. Y a partir de allí, desde 1969 que empieza Bowling, a partir de allí se ha desarrollado a lo largo de todos estos años como ramas de este árbol, ¿no? que lo han estudiado desde todas las perspectivas. Nosotros vamos a brindarlo en este curso, hablar de otros autores que se basan desde Bowley, que una de ellas es Mary Ainsworth, creo que se pronuncia así, que ella lo toma y habla del apego seguro o del apego inseguro evitativo, de diferentes tipos de apego que se van dando, y a partir de allí cómo el niño se vincula con sus figuras que se dan el resto de su vida. Y lo más importante, tomando la base para poder nombrarlas, pero más allá de nombrarlas y poder especificar cómo el niño se va a vincular a partir de estas vivencias primarias, es qué podemos hacer nosotros como profesionales, ¿no? Porque creo que esta es la parte que nos toca, más allá de poder diagnosticar un modo de apego, si fue un apego inseguro ambivalente o un apego inseguro evitativo. Nosotros como profesionales, ¿qué podemos hacer a partir de ello? No es que solamente rotular desde qué lugar del apego está funcionando ese adolescente o ese adulto. Es la parte que nos toca, y tener en cuenta de que la teoría del apego tiene que ver con la teoría de la regulación de nuestras emociones, de lo afectivo, y el aprendizaje tiene que ver con las emociones y con lo afectivo. Entonces nosotros como profesionales, ahí es donde vamos a dar nuestras herramientas. Hay después, Patricia Christinen sigue dando más desde la teoría del apego y desde Bowley sigue dando otro abanico que se abre con muchos más fragmentos o mucho más fino lo que va de diagnosticar de cada uno de sus pacientes, pero más allá, como digo, de los diferentes tipos de apego, lo importante es como profesionales conocer ellos y saber que a partir de ellos podemos implementar herramientas y poder ayudar a esta teoría de la regulación del afecto, y cómo el afecto, cómo se va a manifestar este niño, adolescente o adulto, y cómo va a aprender y cómo se va a vincular con todas las personas que se rodeen. Y si nosotros somos profesionales, es muy importante, ¿no? Ayudarlos a los niños, a los adolescentes y a los adultos. Pero, digamos, como dice Diego, había que de alguna forma nombrarlo. Lo importante es que el nombre que tengan cada una de este tipo de apegos es qué herramientas vamos a utilizar nosotros como profesionales para poder ayudar a nuestros pacientes desde lo interdisciplinario, ¿no? A partir de esta teoría que es psicológica, desde lo interdisciplinario, cómo podemos actuar nosotros. No sé si está respondida la pregunta, pero digo, no Me sé parece si que sí, me parece que han podido responderla. Les paso otra pregunta, muchas gracias. ¿Cómo podemos reforzar los vínculos cercanos con madres que por temas económicos deben trabajar y no pueden estar tiempo completo con sus hijos o con sus madres, que no tienen disposición para generar vínculos cercanos con sus hijos por diferentes aspectos, como estilo de crianza, embarazo no deseado? En esos casos, lo que preguntan acá, bueno, es cómo se pueden reforzar los vínculos cercanos. Bueno, acá lo que es importante diferenciar es el término padres de cuidadores y también de cuidadores y figuras de apego. Porque de repente un niño puede tener un padre determinado, pero puede tener o una madre determinada que por ciertas limitaciones personales o emocionales o lo que sea, no puede hacerse cargo de esto, de la crianza de este niño a nivel de contención emocional. Entonces, la figura de apego temprano
es esa figura significativa para el niño, en donde el niño toma como referencia y con cual el niño se puede vincular con una base segura, según lo que palabras de Bowlby. Una base segura implica una persona con una persona que sea consistente emocionalmente. El niño logra la posibilidad de disminuir su estrés interno y de poder generar un nivel de abstracción tal que pueda acompañarlo para generar lo que son los vínculos adultos o los vínculos más tardíos que el vínculo de apego. Cuando hablamos de apego, hablamos de apego primario o apego primario temprano, es decir, con las figuras de apego primarias, que son los cuidadores, pero desde esta base de apego temprano, luego se va a conformar con las experiencias, con el contexto, con los vínculos, ¿no? Se van a ir formando nada más y nada menos que, bueno, el estilo vincular de la persona adulta. Entonces, por eso es tan importante también esto. ¿Cómo ayudar a...? Bueno, entonces, ¿para qué hago esta diferenciación? Porque es como, en la pregunta no queda demasiado claro a quién se refiere. Una cosa es una persona que no se puede hacer cargo del chico, entonces el chico alguna figura de referencia va a tener, puede llegar a ser un abuelo, un hermano, una hermana, una tía, alguien tenemos todos como figura de referencia a nivel afectivo emocional. Bueno, esta figura de referencia es la que va a cumplir justamente el apego seguro. En ese sentido, o sea, nos adecuamos, tenemos que detectar cuál es la persona que sería el apego seguro, el apego temprano, de acuerdo a esto, hacer el diagnóstico del estilo vincular, y de acuerdo a esto también las recomendaciones que se le puede dar a la persona consultante, porque si el niño está es porque alguien está consultando, por lo tanto el niño no está en situación de desamparo total. Alguien está consultando, digamos, por el niño para tratar de darle herramientas y de ayudarlo. Así que, bueno, esa persona quizás sea la figura representativa, la figura de apego a la base segura del niño. En ese sentido se puede trabajar con esta persona o con la persona que sea la base segura del niño. Estás en silencio, ¿puede ser, Erika? Ahora sí. Perdón, gracias, Diego. Les paso otra pregunta. Dicen, bueno, me gustaría saber cómo relaciona dentro de vínculos tempranos las diferentes formas de violencia y la dificultad de aprendizaje que genera el trauma temprano, formas de abordajes y tratamiento. Bueno, formas de abordaje y tratamiento es como mucho para un comentario de este momento, ¿no? Pero, bueno, por lo menos el esqueleto de eso, digo. Bueno, me gustaría que la doctora Meyer pueda responder esa pregunta con su experiencia. ¿Te parece, Marina? La vamos respondiendo entre los dos porque entiendo que tiene que ver también con el apego seguro. Bueno, sí, justamente lo pensaba del apego seguro, y desde un apego, desde quién sería la figura de apego, y si es esta figura de apego significativa, como hablaba el colega, quién es quien genera violencia. Bueno, pensaba en cómo dice que específicamente la cuestión de la violencia y el efecto del niño, discúlpame, ¿cómo? No te escucho, para poder... sí. Dice, ¿cómo relaciona dentro de vínculos tempranos las diferentes formas de violencia y la dificultad de aprendizaje que genera el trauma temprano? Vamos por parte, porque la diferencia de forma de violencia, la violencia es muy amplia. Uno puede hablar de violencia desde el desapego absoluto, o puede hablar de violencia de un lugar donde una figura de apego ambivalente, ¿no? Que está
a veces y a veces no, ya ese estar y no estar es una forma de violencia, ¿no? Es muy amplia dentro de la teoría del apego que llamamos violencia como tal, porque los efectos se van a ver después en este niño y en su capacidad exploratoria, o de aprendizaje o de conocimiento respecto del mundo. Es muy fino decir violencia, porque lógicamente que un niño que recibe violencia constantemente va a tener traumas, no solamente en el aprendizaje por una cuestión cognitiva, sino va a tener desde una cuestión fisiológica, biológica, neurológica. Pero ya hablando de un apego ambivalente, podemos hablar hay una cuestión de violencia en el sentido de si cuando está o cuando no está, y cuando no está esta figura de apego, para este niño lo toma como violencia. El niño, después de reclamar, llega un momento en que ya no espera más de este apego que puede llegar a ofrecer esta base segura, ¿no? O este auxilio ajeno. Es muy... Violencia como violencia, por eso pensaba desde qué lugar, ¿no? La violencia, si yo pensaba violencia de alguien que le pega al niño, o violencia desde alguien que es desafectivo por momentos, bueno, pues se puede pensar en una mamá estresada o una mamá depresiva que en momentos se conecta con el mundo o con su maternidad y en momentos no. Bueno, por eso quería interrumpir, porque es muy difícil de definir violencia como tal, sí. Lo pensaba como profesional, ¿no? Bueno, ¿a qué llamamos violencia? No solamente es Sí. una cuestión... Sí. A mí me parece interesante que, bueno, sí, la pregunta va apuntada, como me parece, también, ¿no? Como a un caso extremo, Claro. Que podría pasar también, ¿no es cierto? Bueno, el profesional podría convertirse en una especie de figura de apego contenedor para poder acompañar la situación. Digamos, desde ese lugar y con un objetivo determinado. Digamos, estamos hablando de niveles ya donde hay ausencia absoluta de figuras representativas. Si no, también podríamos estar hablando de un binomio en donde podría tener un apego de uno de los cuidadores más consistente y uno de los cuidadores menos consistentes. Entonces, en este binomio, la figura A consistente, vamos a decirle, podría ser justamente la intervención que nosotros proponemos, ¿cierto? Nosotros propondríamos como reivindicar esta figura más consistente a nivel afectivo, emocional y de apego, como una forma de que el niño pueda disminuir su estrés. Y si es posible, traer a la consulta a la persona menos consistente a nivel afectivo, emocional, menos contenedor, para poder darle herramientas para que pueda lograrlo, para que pueda hacerlo. Entonces, en este ámbito, en donde nosotros lo vemos desde una visión más sistémica, familiar, esta familia funcionando como un sistema vincular en donde reforzamos a la persona que sería el apego seguro y le damos herramientas a la persona que no sería el apego seguro, entonces ahí se equilibrarían y el niño, bueno, el objetivo fundamental es la disminución del estrés del niño, aumentar la consistencia de los vínculos tempranos, disminución del impacto del cuidador, que es el problema, que en definitiva el impacto emocional de este cuidador, mediante el intento de justamente darle herramientas para que, bueno, deje de hacerlo, si no es algo sistemático, sino es algo que lo hace el profesor, por supuesto, ¿no es cierto? Y aumentar la consistencia del núcleo familiar en una contención emocional. Diego, Esta disminución del estrés va a impactar... Sí, discúlpame. Por eso pensaba, bueno, por eso pensaba en algo que no sea tan violento, quizás por eso decía algo de la ambivalencia, que también es violento. Como profesional podemos ayudar a esta figura de apego, de cuestión de la ambivalencia, que no de la violencia en sí, porque la violencia es
es muy abarcativa, ¿no? Como tal, a veces en un grado menor también lo podemos ayudar a esta figura de apego que no es tan contenedora, ¿no? Esa Claro, figura sí, de sí, que si vos hablamos de niveles de violencia extremos, claro, es como que hay que adoptar otras actitudes, claro, digamos, que ya son legalmente, ¿no?, por conocidas. eso. Pero bueno, estamos hablando de personas que consultan o que eventualmente están dispuestas a realizar algún tipo de intervención o a aceptar algún tipo de sugerencia. En ese sentido, bueno, reforzar justamente este sistema y el núcleo familiar va a ser una solución. La disminución del estrés va a impactar directamente en la disminución del problema del niño, porque en sí nosotros justamente en nuestra visión lo vemos al síntoma como un regulador de la distancia del sistema vincular familiar. Entonces, no el niño solo, digamos, está mostrando un síntoma que tiene que ver con una dinámica familiar disfuncional. Estamos hablando obviamente de síntomas afectivos emocionales, ¿no? No de síntomas neurológicos, por supuesto, los síntomas neurológicos, esta dinámica y esta estrategia, por supuesto, puede ayudar, contener, dar herramientas, también sirve para todos estos casos, pero bueno, si hablamos de síntomas puramente afectivos emocionales, bueno, tomamos el síntoma como este regulador de distancias, entonces la implementación de esta herramienta terapéutica disminuiría el estrés del niño y mejoraría toda la dinámica familiar, algo que favorecería claramente el aprendizaje, favorecería la- el compartir, ¿no es cierto?, del sistema familiar, algo que no es menor, porque la verdad es que se ve afectado. Cotidianamente vemos cómo se ve afectado el sistema familiar con esta falta de presencialidad parte de los niños y la falta de interacción a veces con los pares en este momento sobre todo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, gracias, Diego, por la respuesta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo te escucho bien. ¿Sí? Ah, perfecto. Bien, nos quedan 20 minutos porque la idea es subirlo al Instagram Live y no nos tenemos que pasar de 1 hora. Así que bueno, si les parece, me parece que estaría bueno que comenten un poco cómo fue el proceso de selección de los objetivos de este espacio de capacitación, por qué se pensaron esos objetivos, que me parece que es el corazón de esta propuesta. Sí, por supuesto que sí. Antes que nada, me gustaría saludar al colega Andrés Litito de Cuba, que lo veo conectado. No sé si él podrán habilitar el micrófono para que salude, pero es uno de los docentes que va a estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, tanto disculpen la llegada tarde, los colegas han intentando acceder y ha sido un poco complejo por la situación de la conexión, está un poquito complicada, pero yo que sí he podido estar, entonces estoy ahí pendiente de todo lo que ustedes están diciendo. Bueno, muchísimas gracias por estar, no quería dejar de saludarte y mandarle un abrazo fraterno a todos mis amigos allá en Cuba. Sí, igualmente, seguimos entonces. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, nuestros saludos también. Bueno, hablando de vos me habías preguntado cuál sería el objetivo del curso, ¿puede ser? Sí, ¿cómo fue la que se pensaron esos objetivos? ¿Por qué se decidieron que sean esos y no otros? Que me parece es el corazón de esta propuesta. Bueno, fundamentalmente está pensado para
para todos los profesionales de la educación, de salud mental, que interactúen con niños, adolescentes, que tengan esta inquietud de tener una herramienta y una metodología, no una técnica, porque esto también es interesante, no es una técnica, sino son metodologías, es decir, ellos van a poder poner de sí mismos y de su práctica y de sus conocimientos y acoplarlo a esto, ¿no? Eso es lo que diferencia una técnica de una metodología, fundamentalmente. Es una herramienta más amplia que se puede sumar a otras herramientas que ya tenga cada profesional. ¿Para qué? Para intervenir y potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje generado a través de psicoterapias de innovación. Bueno, el programa tiene distintos contenidos que fueron pensados estratégicamente para darlos en la cantidad de clases que lo vamos a dar. Tuvimos que reducir bastante a niveles de contenido, pero aún así va a ser muy rico en contenidos. Como mínimo tenemos una parte epistemológica en donde estamos parados en la epistemología evolutiva. Vamos a reflexionar un poco juntos sobre cuál es la diferencia entre la epistemología evolutiva y la epistemología empirista racionalista, desde donde nos educaron y nos enseñaron sistemáticamente, que fundamentalmente es el respeto por la subjetividad de la persona, del ser humano, de cada uno, ¿no? Es como esta visión de que cada persona es un universo en sí mismo, tomando Maturana. Pero bueno, vamos a recorrer dentro de las clases la teoría psicológica, modelos de mente, la importancia de la intersubjetividad, bueno, la teoría del apego, y vamos a dar ciertas herramientas que también, así como hablábamos de la teoría del apego y cuáles eran los estilos de apego, dentro de esta terapia, de esta propuesta, hay también una sistematización de cuáles son los estilos del ordenamiento interno de las personas, también para que sea más sencillo de abordar. Eso está pensado para que esto sea aplicable, 100% aplicable, por todos los profesionales, y que no sea algo reducido a un grupo de profesionales, ya sean psicólogos o psiquiatras. No, al contrario. Esto está pensado para que todos los profesionales tengan en la mente herramientas y metodologías que la puedan aplicar en su cotidianidad. Entonces, y que le facilita el trabajo, ¿no? Porque el tener esto en la cabeza, verlo más claro, realmente facilita muchísimo y puede acompañar con mucho más eficiencia este proceso de enseñanza. Entonces, nosotros como nos vimos con esta necesidad de todos los profesionales, incluso hasta de los padres mismos, ¿no? De poder acompañar el proceso de aprendizaje, es ahí cuando decidimos brindar esta posibilidad del curso, porque realmente hay una forma muy accesible, muy fácil de poder integrar conocimientos que son muy complejos, pero está diseñado y pensado para que todos puedan participar en los distintos niveles de complejidad. No sé si eso, ¿querés que si querés sigo? Sí, por mí tenemos un ratito más, así que, por supuesto. Diego, comentanos un poquito cómo van a ser las clases, cómo va a ser la modalidad de cursada. ¿Va a ser teórico? Antes, al principio de todo, comentaste que desde la primera clase va a haber análisis de casos, o sea que vamos a tener instancias prácticas, que eso está muy bueno para que la gente pueda ir utilizando todos estos conocimientos que va a sumar a su práctica profesional. ¿Cómo lo tienen pensado diagramar clase a clase? Bueno, fundamentalmente este es el centro de la propuesta.
el centro justamente es que realmente cada una de las cosas que en cada clase se dé sea aplicable a algo determinado en la praxis cotidiana. Entonces, desde la epistemología, que parece que es algo como muy abstracto y muy complejo, bueno, desde ahí mismo ya vamos a dar ejemplos y vamos a dar la posibilidad también de que los que participen en el curso presenten la problemática y cómo solucionarlo desde justamente con esta herramienta epistemológica. Cuando vayamos sumando herramientas, por ejemplo, bueno, vayamos viendo las teorías de la mente, la intersubjetividad, la teoría del apego, en cada una de las clases vamos a mostrar, bueno, ¿y para qué serviría esta mirada en la práctica cotidiana, en la mirada cotidiana, y cómo ayudaría a facilitar y potenciar el aprendizaje? Entonces, sin ninguna duda, el curso está pensado en algo muy activo, muy interactivo, muy aplicable. El objetivo es que sea algo que puedan hacerlo desde la primera clase, que puedan bajar. Bueno, esta herramienta que hoy aprendí, la puedo bajar hoy. Es que, ¿a dónde? A una mirada distinta, a algo, me llevo algo del curso que lo puedo aplicar hoy en mi mirada, en mi forma de abordar, también complementando con las herramientas que ya tiene cada profesional. Por eso es muy integrativo, es muy generalista en muchas de las cosas, en el sentido de que la epistemología, por ejemplo, que es inabarcable, se presenta el modelo versus otro modelo, pero bueno, es como para que la gente pueda realmente tener esa mirada y decir, bueno, yo antes aplicaba tal o cual cosa y desde esta mirada observé tal o cual otra, entonces la segunda clase poder charlar juntos, bueno, ¿y cuál fue el impacto que esto generó en la mirada, en la intervención? Bueno, muy interesante porque siempre la parte práctica, cuando acompaña la teoría, enriquece mucho más los procesos de aprendizaje que también nosotros estamos vivenciando. Bueno, Diego, Marina, si les parece, algunos participantes, quizás otros después lo vayan a ver grabado, ya que les avisamos que también lo iban a poder ver grabada. Pero si les parece a todos los que están presentes, si alguien tiene alguna consulta para hacer, podemos abrir estos últimos minutos de consulta. Sí, por supuesto. Sería muy bueno. Si alguien se anima, no sé, Roberto, si tienen todos habilitados el micrófono para poder abrirlo solos. Sí, me avisan que tienen el micrófono habilitado. Quien lo desea abrir puede hacer la consulta directamente hablando. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola, ¿Aló? Pablo, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. bien. Buenas Tardes. Hola, buenas tardes, muchas Buenas gracias. tardes. Primero que todo, agradecer acá el espacio y también la claridad con la información que nos van compartiendo. Así que uno va quedando así como mucho más claro y también más motivado en realidad para empezar pronto ya el curso. Así que primero que todo, agradecer eso. Mi Bueno, consulta gracias a vos por estar. Sí, mi consulta va relacionada a, porque veía los temas, en realidad son temas súper complejos, como hablan ahí, epistemología, teoría del apego, está hoy en día muy en boga. Entonces, mi consulta va relacionada a si uno va a ir desarrollando como, a medida que va avanzando el curso, de repente esta capacidad de observación, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, para ir entendiendo los vínculos, ir entendiendo las relaciones que se van dando. Por ejemplo, ahí hablan un poquito también de cómo uno va reordenando el mundo, quizás desde las organizaciones de significado personal, etcétera, que de repente ya es ir hilando un poquito más fino. Entonces, desde ahí, en este curso, uno va a ir desarrollando en sí esta capacidad de observación para ir entendiendo
la manera en cómo el otro reordena su propia experiencia, porque en realidad uno en la práctica de repente es eso lo que yo veo que, por lo menos en lo personal, a mí me afecta más, que es el no contaminar, ¿no es cierto?, ese reordenamiento que el otro hace, por decirlo de algún modo. No sobreponer la teoría sobre la práctica, sino que lo práctico vaya orientándonos hacia la teoría, por decirlo de algún modo. No sé si me voy dando a entender. A ver, esta última parte no llegué a entender muy bien. ¿Cómo sería esto de que la teoría contamina la práctica? A ver, contame. Muchas veces uno distorsiona, muchas veces distorsiona, digamos, la experiencia del otro en base a que uno tiene una teoría en la mente y uno cree que es esa. Y uno dice, no, si va por aquí, y en realidad no va por ahí, no va por ese lado. Y entonces uno empieza a sesgar lo que uno observa en base a la teoría que uno ya tiene fija anteriormente, por decirlo de algún modo. Entonces, como que uno trata de hacerla encajar en una exacto, teoría, digamos. exacto. Y eso pasa mucho, o por lo menos a mí me pasa mucho en la práctica con este tema de tratar de entender cómo el otro está reordenando su propio vivenciar o sus propias experiencias. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís y creo que esto pasa fundamentalmente en la mayoría de las metodologías y de las propuestas. ¿Por qué no pasaría acá? Justamente porque la base epistemológica que nosotros proponemos es una base epistemológica que tiene que ver con la epistemología evolutiva, en donde la fundamentación de la epistemología evolutiva es el respeto por la mirada del otro, por el respeto de la subjetividad y la experiencia del otro, y el terapeuta no se posiciona desde el lugar del saber, digamos, sino desde el lugar del poder compartir una experiencia determinada, pero con herramientas técnicas como para poder acompañar un proceso. Es decir, el posicionamiento básico de esta propuesta no es de una propuesta en donde el terapeuta tiene la razón y eventualmente el paciente o quien consulta no la tuviera o no sabe. No estamos corridos directamente desde ese lugar. Si hay una propuesta que no va a hacer eso, es esta. Porque justamente estamos reivindicando la importancia de la subjetividad de las personas, ya sea del terapeuta, tomando conciencia del terapeuta o de la persona que intervenga, ¿no es cierto? Así como aceptando que somos ignorantes de lo que le pasa al otro hasta que el otro no lo expresa, ¿no? La aceptación de ignorante me parece que es fundamental. Ignorancia respecto de lo que siente, de lo que le pasa, hasta que la otra persona no lo expresa. Dígase el otro, que puede ser el adulto o el niño, básicamente, y desde este respeto poder ahí sí presentar una propuesta para poder trabajar. Por eso solamente hicimos la aclaración de que cuando hablamos de teoría del apego, si bien hay una forma de distinguir, es porque si no tendríamos ninguna manera de poder brindar ninguna herramienta para poder abordar, porque sería todo la subjetividad pura. Solamente a fines prácticos y de poder realmente bajar esta teoría a una metodología concreta, es que se hablan de dos cosas, ¿no? Se habla de la teoría del apego, en los patrones vinculares de apego, y de las organizaciones de significado personal, pero a diferencia de otras teorías, como podría llegar a ser el psicoanálisis, por ejemplo, en donde tiene un posicionamiento empirista racionalista, en donde el terapeuta le baja al paciente o le baja a la persona una verdad que él tuviera, ¿no? Es un posicionamiento técnico, no es una opinión, sino un posicionamiento técnico.
Acá no, nosotros lo que haríamos es acompañar un proceso y explorar junto con la persona, ya sea el cuidador, ya sea el niño, cuál es el proceso que está ocurriendo para poder acompañar este proceso y poder disminuir el estrés, poder disminuir los síntomas a través del acompañamiento. Por eso, digamos, no pasaría. Perdón, digo que interrumpa antes. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que hablar mucho acá del rol del profesional y la implicación emocional del profesional, digamos, cómo nos implicamos nosotros como profesionales y la reformulación de las explicaciones que nos da el paciente y la implicación nuestra profesional. Ya no es un lugar como decía, que tiene que caber lo que yo sé en la sintomatología del paciente, sino que una implicación emocional mía. Por eso me entreno como profesional para poder ayudar al paciente, ¿no? Para poder bajar el nivel de estrés y lo que trabajaba, lo que vos hablabas recién, Diego. Hay una actitud profesional del cual vamos a abordar y que es muy importante porque tiene que ver con las herramientas que vamos a aprender a lo largo de toda esta diplomatura, y es una implicación emocional y una actitud del profesional como un potenciador emocional estratégico. Me encantó ese cierre, potenciador emocional estratégico. Muy bien. A mí me encanta una frase de Maslow que dice que si la única herramienta que tenemos es un martillo, tendemos a tratar a todos los problemas como si fuera un clavo. Creo que la capacitación y la formación continua nos corre de ese lugar, precisamente por esto, porque tener más herramientas nos permite poder tener unas miradas más amplias y no tratar de hacer encajar a los demás en las nuestras, ¿no? Entonces, bueno, la capacitación para esto es fundamental. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer? Si no, bueno, vamos Le a preguntaría a Pablo cerrando. si le respondimos la pregunta. Totalmente, más que claro y más que agradecido también por ambos. Muchísimas gracias, en serio. Fantástico. Por favor, Pablo, te esperamos entonces. A vos por tu pregunta, Pablo, gracias. ¿Alguien más se anima a hacer alguna pregunta? Hay muchas chicas. Bueno, me parece que han sido muy claros los profes. Así que bueno, si les parece, agradecerles nuevamente. Y bueno, esperemos estar encontrándonos dentro de poco. El 16 va a tener comienzo este espacio de formación, donde seguramente nos vamos a enriquecer mucho y vamos a sumar muchas herramientas que nos ayuden a poder ayudar, valga la redundancia. Nosotros estamos realmente entusiasmados y contentos. Hemos reunido un grupo de gente que realmente es maravilloso y no es tan fácil reunir, y personalmente, como dijo María al principio, también voy a estar en todas las clases porque me encantaría escuchar todo lo que tienen para brindar todos los profesionales. Esto va a ser muy lindo, muy divertido, muy rico, y realmente va a servirnos mucho para todos porque vamos a poder intercambiar no solamente distintas visiones metodológicas, sino de distintas culturas, ¿no? Que esto me parece maravilloso también, ¿no? Tener la posibilidad de que 5 docentes de Cuba, por ejemplo, nos estén acompañando, docentes de Colombia, o sea, tantas culturas entrelazadas, ¿no? En una misma formación, la verdad que entusiasma muchísimo. Muchísimo, tal cual, tal cual. Yo creo que como directora de APL voy a tener que ir a Cuba a buscar unos materiales de los profesores. Porque A la bueno, plaza. las obligaciones laborales hay que cumplirlas. Así que bueno, para dejando un chiste de lado, muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias a ustedes Gracias por a el ustedes. entusiasmo, porque APL ha tenido realmente, creyó en esta propuesta desde un primer momento. A todo el equipo, sé que es un equipo grande que está trabajando ahí codo a codo, y la verdad que nos facilitaron muchísimo las cosas, y gracias a vos, Erika, por la generosidad también de abrirte a un espacio nuevo, porque es un público realmente nuevo, más abierto, ¿no? Y bueno, la verdad que muy entusiasmados y muy agradecidos con vos también
de que nos des este espacio. Bueno, gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias, Marina. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Todos. Buenas Los noches. esperamos. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chao. Chao, nos seguimos viendo. Nos vemos. Mira lo que me